La Fundación Nacional del Memorial del Día D ha desempeñado un papel clave en este esfuerzo. En el memorial en Bedford, Virginia, los nombres de 4.414 soldados, marineros, aviadores y guardacostas aliados que murieron en el Día D están inmortalizados en placas de bronce. La bibliotecaria y genealogista Carol Tuckwiller pasó años investigando el número exacto de bajas de ese fatídico día, un número que se considera el recuento más confiable de aquellos que perecieron durante las 24 horas de batalla. Se estima que las pérdidas alemanas en el Día D oscilaron entre 4.000 y 9.000, mientras que los aliados capturaron a 200.000 soldados alemanes como prisioneros de guerra en los días siguientes. La naturaleza caótica de los desembarcos dificultó que los comandantes documentaran con precisión cuándo murieron muchos soldados. Aunque cientos más caerían en la campaña de Normandía, el momento exacto de sus muertes a menudo no quedó registrado en la confusión de la batalla. Para los comandantes, el enfoque estaba en la victoria, no en el registro de datos. Pero sus sacrificios no se olvidan. Contando a los caídos. Obtener un recuento exacto de las bajas del Día D es mucho más complicado de lo que parece. Como la invasión anfibia más grande de la historia, los desembarcos en Normandía reunieron a más de 150.000 soldados de diversas naciones aliadas para asaltar las playas fuertemente fortificadas de la Francia ocupada por los nazis. Las cifras son asombrosas y las historias de valentía y sacrificio son interminables, pero determinar con precisión el número exacto de soldados que perecieron ese día sigue siendo un desafío. En los preparativos previos al Día D, los asesores y planificadores militares enfrentaron la abrumadora tarea de estimar cuántos soldados sobrevivirían a la operación. Las estimaciones eran sombrías. Se esperaba que los paracaidistas que se lanzaran tras las líneas enemigas para asegurar posiciones clave enfrentaran una tasa de mortalidad del 75%. Incluso para los soldados que desembarcarían en las playas, las predicciones eran desalentadoras, con advertencias de que la mayoría de las tropas aliadas involucradas podrían no sobrevivir al día. Estas sombrías proyecciones reflejaban la brutal realidad que les esperaba. Defensas alemanas fuertemente fortificadas, nidos de ametralladoras, artillería y obstáculos diseñados para hacer casi imposible cualquier acercamiento. A medida que miles de soldados de las fuerzas aliadas y del eje chocaban en el caos de la batalla, mantener un registro preciso de las muertes se volvió prácticamente imposible. Los soldados a menudo se separaban de sus unidades originales, dificultando el seguimiento de quién había muerto y dónde. Algunos acabaron lejos de donde habían desembarcado inicialmente, mientras que otros se perdieron en los feroces combates a lo largo de las playas y tierra adentro. En la confusión, muchos cuerpos quedaron sin identificar, y el número de bajas pasó a ser cuestión de estimaciones más que de registros precisos. La niebla de la guerra dificultó que los historiadores llegaran a una cifra definitiva. Las estimaciones iniciales de bajas aliadas el Día D oscilaron entre 5.000 y 12.000, una variación enorme que reflejaba la dificultad de rastrear muertes durante una operación tan caótica y de gran escala. En medio de esta incertidumbre, una bibliotecaria y genealogista llamada Carol Tuckwiller dedicó años de su vida a investigar meticulosamente las bajas del Día D. Trabajando para la Fundación Nacional del Monumento al Día D en Bedford, Virginia, Tuckwiller se propuso dar a cada soldado caído un nombre y una historia. Su extensa investigación culminó en el recuento más preciso de bajas aliadas durante el Día D. 4.414 soldados, marineros, aviadores y guardacostas aliados perdieron la vida. De ellos, aproximadamente 2.000 eran soldados estadounidenses, 2.000 británicos y alrededor de 340 canadienses. Tuckwiller inició su minucioso trabajo en el cementerio americano de Normandía, marcando el 6 de junio de 1944 como la fecha de muerte en todas las tumbas de los soldados que perecieron durante los desembarcos del Día D.
Reunió información de informes posteriores a la acción y de los restos de registros militares, aunque muchos de estos se habían perdido en un incendio en la década de 1970. Descubrió que el ejército estadounidense declaraba oficialmente a un soldado como fallecido si había estado desaparecido durante un año completo. Como resultado, muchos soldados desaparecidos el día D fueron declarados muertos formalmente un año después, el 7 de junio de 1945. Sin embargo, Tugwiller no podía simplemente agregar a todos los soldados con fecha de muerte del 7 de junio de 1945 a su lista de bajas del día D. Tenía que verificar que cada división de los soldados caídos realmente hubiera desembarcado en Normandía el 6 de junio de 1944. Esto hacía la tarea más desafiante, requiriendo constantes verificaciones cruzadas. Aunque los expertos reconocen que su lista no está completamente completa, coinciden en que sigue siendo el recuento más preciso disponible de bajas del día D. El primer cementerio aliado en Europa se estableció el 8 de junio de 1944, apenas 2 días después de los desembarcos. Ubicado cerca de las playas de Normandía, este cementerio se convirtió en un lugar sagrado, asegurando que los soldados caídos no fueran recordados solo como bajas anónimas de la guerra, sino como individuos que lo dieron todo por la causa de la libertad. Hoy, el cementerio americano de Normandía sirve como un recordatorio sombrío del costo de la guerra, con fila tras fila de cruces blancas que marcan las tumbas de los muertos. El Monumento Nacional al Día D en Bedford, Virginia, también juega un papel significativo en la conmemoración de los sacrificios del día D. Bedford fue elegida como el sitio porque sufrió la mayor pérdida per cápita de soldados estadounidenses el día D, con 19 jóvenes de este pequeño pueblo perdiendo la vida durante los desembarcos. El monumento honra a cada uno de los 4.414 soldados aliados que murieron el día D, con sus nombres grabados en placas de bronce como un recordatorio permanente de su valor. Por otro lado, las fuerzas alemanas que defendían las playas también sufrieron grandes pérdidas. Las estimaciones de bajas alemanas el día D oscilan entre 4.000 y 9.000, incluidos muertos, heridos y desaparecidos. Muchos de estos soldados están ahora enterrados en el cementerio militar alemán de La Cambe, en Normandía, un sitio que sirve como recordatorio de la devastación de la guerra para ambos bandos. Además de sus pérdidas, los alemanes enfrentaron la captura de decenas de miles de soldados. Al final de la campaña de Normandía, los aliados habían capturado aproximadamente 200.000 prisioneros de guerra alemanes. Uno de los aspectos menos discutidos del día D es su consecuencia. ¿Qué sucedió con los cuerpos de aquellos que cayeron en las playas y los campos de batalla? Las sombrías secuelas del día D. En el día D, la brutalidad de la invasión de Normandía dejó las playas llenas de cadáveres en medio de la caótica lucha por controlar la costa. Los soldados caídos a menudo permanecían intocados, sus cuerpos convirtiéndose en testigos silenciosos de la intensa batalla. Con la primera oleada de tropas enfocada totalmente en asegurar una posición, apenas se podía prestar atención a quienes habían perdido la vida en el asalto inicial. Una de las imágenes más conmovedoras de esta secuela es una fotografía del segundo teniente Walter Szydlowski, arrodillado junto a un cuerpo cubierto en la playa de Omaha. Aunque esta foto parece capturar el momento inmediato tras el desembarco, en realidad fue tomada al día siguiente, el 7 de junio, un recordatorio de que incluso en la guerra, atender a los muertos a veces se retrasaba. Los sobrevivientes del día D recuerdan escenas tan desgarradoras como inquietantes. Los cuerpos flotaban en el oleaje, algunos arrastrados por la marea hasta la orilla, mientras otros yacían esparcidos en la playa donde habían caído. En muchas zonas, la cantidad de soldados muertos era tan abrumadora que los que llegaban en oleadas posteriores tenían que pasar por encima de sus camaradas para avanzar. La visión de soldados caídos
algunos todavía con su equipo de desembarco, servía como un sombrío recordatorio de la magnitud e intensidad de la invasión. Las horribles escenas enfrentadas por los soldados que llegaron más tarde no solo representaban obstáculos físicos, sino también desafíos emocionales y psicológicos, ya que avanzaban bajo fuego constante con la omnipresente sombra de la muerte a su alrededor. El artista Manuel Bromberg, quien llegó 3 días después de la invasión, documentó los esfuerzos en curso por enterrar a los caídos mediante una serie de bocetos. Sus dibujos muestran a soldados siendo enterrados directamente en la playa, una tarea que a menudo era llevada a cabo por prisioneros de guerra alemanes. Los entierros eran apresurados pero respetuosos, ya que los soldados sabían que debían moverse rápidamente para evitar que la marea se llevara los cuerpos. A pesar del caos, la importancia de dar un entierro digno a quienes habían hecho el sacrificio supremo nunca se olvidaba. Aunque las playas eran el epicentro de la invasión, el Canal de la Mancha también era escenario de frenética actividad. Los barcos desempeñaron un papel crítico, no solo como plataformas para lanzar la invasión, sino también como puntos de retorno para los heridos y los muertos. El oficial de interceptación naval Robert E. Davenport, estacionado en el USS Henrico, tenía una vista privilegiada de la invasión. Desde la cubierta, observó las pequeñas lanchas de desembarco dirigirse hacia la playa de Omaha, llenas de soldados rebosantes de anticipación y miedo. Pero a medida que estas embarcaciones regresaban, los horrores que transportaban se hacían evidentes. Algunas regresaban con soldados que habían sido abatidos antes de llegar a la costa, mientras otras llevaban a aquellos que se habían ahogado al desembarcar demasiado temprano debido a un banco de arena engañoso, adentrándose en aguas profundas bajo fuego enemigo. Uno de los recuerdos más estremecedores de Davenport era ver las rampas de las lanchas abrirse al regresar al barco, el agua salada teñida de rojo por la sangre de los soldados caídos. La marea también desempeñó un papel en la sombría realidad de ese día. En un cruel giro de la naturaleza, el mar a veces devolvía a la orilla los cuerpos de los soldados que habían luchado con valentía para asegurarla. Era un recordatorio constante de que mientras la batalla avanzaba tierra adentro, el costo de asegurar esa cabeza de playa seguía contándose. A medida que las fuerzas aliadas ganaban terreno más allá de las playas y se internaban en Normandía, dejaban atrás una escena macabra. Las playas que habían asaltado ahora eran cementerios, con miles de cuerpos esparcidos por la arena y los campos cercanos. Para las tropas que avanzaban, dejar atrás a sus camaradas caídos no era una opción. No solo era una cuestión de respeto y deber, sino también una necesidad para mantener la moral. Los caídos tenían que ser enterrados, y rápido. Lugares de entierro temporales comenzaron a aparecer a lo largo de la costa mientras el frente avanzaba. Uno de estos cementerios improvisados fue organizado por el sargento Elbert E. Lee, quien, a pesar de los recursos limitados, logró proporcionar algo de dignidad a los caídos. Con los materiales escaseando, se reutilizaron secciones de cajas de madera como marcadores de tumbas. Los paracaídas dejados por los paracaidistas se usaron para cubrir los cuerpos, añadiendo un toque conmovedor de honor y respeto ante una pérdida abrumadora.